Buenas tardes a todos los receptores que me estén escuchando por este medio. Mi nombre es Deyanira Méndez Espinosa. Estudio en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, UAIS, y curso el programa educativo de la licenciatura en Contaduría. El objetivo de estar aquí es transmitir mis conocimientos adquiridos durante la unidad 1 de la materia Impuesto, que lleva por el título Disposiciones Generales. Esta materia es impartida por el profesor licenciado José Asunción Mora. Para empezar con el desarrollo de esta unidad, primero voy a hablar sobre el tema 1, que es la obligación de pagar impuestos, fundamentos constitucionales. En el artículo 31 de Constitución Mexicana, en el fracción 4, nos dice que son obligaciones de los mexicanos que debemos contribuir para los gastos públicos, y así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y además la Constitución política señala como una facultad del Congreso Federal que imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Estos impuestos que estamos generando son utilizados para bienes públicos, como calle, carreteras, caminos y otros servicios y apoyos. En segunda unidad es el concepto del impuesto y elementos que lo componen. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los impuestos son los medios impositivos que impone que el Estado crea a través de las leyes, que son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas físicas y moral, que se encuentra en la situación jurídica o del hecho previsto por la misma, que sean distintas de las señaladas en la fracción 2, 3 y 4. Los elementos esenciales de los impuestos son sujeto, objetivo, base y tasa. El sujeto son la federación, el estado, municipio, es decir, los que reciben el impuesto. El sujeto pasivo son las personas física y moral, las que aportan el impuesto. Y el objetivo son las generador de los impuestos. Y la tasa y tarifa es la cantidad de dinero a pagar como impuesto. Y el punto 3 es la estructura de la ley de ISR, lo cual está compuesta por 7 títulos, 12 capítulos y algunas secciones. Y el punto 4 es el sujeto y obligación al pago del impuesto sobre la renta. El artículo 1 nos dice que las personas físicas y moral están obligados al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. El primero nos dice que las residentes en México, respecto a todos sus ingresos y cualquier que sea la ubicación de las fuentes de riquezas de donde procedan, en cualquier residente en México, aun estando registrado en Hacienda, ya están obligados a pagar impuestos. Y el segundo son los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes. En la segunda es cuando un extranjero tiene un establecimiento permanente en México
ya están obligados a pagar impuestos en este país. Y el segundo, los residentes en extranjero respecto a los ingresos proceden de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Y aquí nos dice que cuando el extranjero aún no tiene establecimiento en este país, pero está generando riquezas como transacciones, inversiones o algunos otros movimientos que generan utilidades, ya están obligados a pagar impuestos. Y el siguiente punto que tenemos es el establecimiento permanente e ingresos atribuibles al establecimiento permanente. En el artículo 2 de ISR nos dice que los efectos de esta ley se considera establecimientos permanentes en cualquier lugar de negocios en que se desarrollan parcial o totalmente actividades empresariales o se presentan servicios. Personas independientes. Y cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considera que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país. El artículo 3 nos dice que no se considera que constituye establecimiento permanente. El primero nos dice que la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes, mercancías pertenente al residente en el extranjero o aquellas entidades que realizan actividades en un periodo de tiempo. Y el segundo y el punto 6 es el factor para ajuste o actualización. En el artículo 6 de ISR nos dice que cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operación que por el transcurso del tiempo y por motivo de los cambios de los precios en el país han variado, estarán los siguientes. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones en un periodo, se utiliza el factor de ajuste que corresponde conforme a las siguientes. A. Cuando el periodo sea un mes, se utiliza el factor de ajuste mensual que se obtendrá restando la utilidad de cociente que resulte de dividir el índice nacional de precio al consumidor del mes que se trate entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. B. Cuando el periodo sea mayor de un mes, se utiliza el factor de ajuste, se obtendrá el resultado, la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional, el precio del consumidor y el mes más reciente del periodo. Entre el citado índice corresponde al mes más antiguo de dicho periodo. Y el punto 7, que se considera persona moral para efectos de ISR. En el artículo 7 de ISR nos dice, cuando esta ley se haga mencionar a la persona moral, se comprendida, entre otros, las sociedades mercantiles y los organismos descentralizados que realizan preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de créditos, la secretaría y asociación civil, la asociación en particulares, cuando a través de ella se realiza actividades empresariales en México. El 1.8, que es el concepto que considera intereses. El artículo 8 nos dice
que para los efectos de esta ley se considera intereses en cualquier que sea el nombre con que se le designan a los rendimientos de crédito de cualquier clase. Se entiende que entre otros son intereses. Tenemos lo que es los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios. Sería todo de mi parte. El impuesto es para el beneficio de la sociedad.